Hola, ¿qué tal? Te habla Juan Pablo Ramírez Galvis desde el canal de Globus Biogestión y en esta cuarta sesión del curso en Machine Learning con Weka te hablaré sobre los clasificadores bayesianos específicamente, o sea, voy a profundizar en ellos. Si necesitas aprender sobre los algoritmos de clasificación en forma más general, te recomiendo que vayas al tutorial 3. Entonces, sin más preámbulos, pues yo voy a entrar aquí al Weka donde nuevamente te voy a mostrar la pestaña de preprocess que podemos ver la estadística descriptiva del dataset que escogimos. Recuerda que nosotros tenemos una variable gem, la cual tiene dos clases que es no y sí, donde representa específicamente si un usuario de un banco no o sí está dispuesto a abrir un nuevo producto con el banco, que es un depósito a término fijo. Ello después de haber sido sujeto del despliegue de marketing de este banco que va a estar embebido en todas las variables predictoras X. ¿Eso qué quiere decir? Que este modelo lo que está mirando es la efectividad de una campaña de marketing de un banco para que los usuarios abran o no abran nuevos productos. Entonces, yéndonos nuevamente a la pestaña de Classify que vimos desde el tutorial anterior, recuerda que si tú le das clic aquí en el botón de Choose, vas a ver los distintos algoritmos de clasificación que tiene Weka y que prácticamente cubren todo lo que serían los algoritmos de clasificación en Machine Learning. Entonces tenemos los bayesianos, funciones, perezosos, meta, misceláneos, reglas y árboles. Específicamente para este caso voy a entrar en los bayesianos. Ahora te voy a explicar cuándo deberías escoger un algoritmo bayesiano. Estos son útiles, por ejemplo, cuando tienes datos desbalanceados. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes atributos para los cuales en unos hay una cantidad de datos y en otros hay otra cantidad de datos. Por ejemplo, para el atributo A tienes 20 datos y para el atributo B tienes 100. Entonces ahí estamos hablando de que está desbalanceado porque si lo viéramos como una tabla quiere decir que no todas las filas tienen sus datos correspondientes. Entonces ahí aplicaría muy bien. Otra situación es cuando tenemos pocos datos de entrada y muchos atributos para clasificar a la hora de hacer el entrenamiento, entonces ahí aplicaría muy bien los bayesianos. También para el análisis de sentimientos en los textos, porque ya vamos a ver que hay algoritmos bayesianos que se enfocan en eso, en el análisis de textos, y también aplican muy bien cuando nosotros queremos dar una entrada estocástica a las variables desde un inicio. Acuérdate que todo lo bayesiano funciona por probabilidades condicionales, donde desde las entradas se hace un proceso de aleatorización desde el entrenamiento de esas variables según distribuciones estadísticas. Entonces ahora uno, por ejemplo, podría entrar por acá, tenemos BayesNet y nos va a quedar aquí en esta barra blanca todo lo que serían los parámetros que se podrían mover teniendo en cuenta que, como te he mencionado, Weka es un software que se ha trabajado desde un lenguaje de programación Java. Entonces, si yo le doy acá, se despliega esta nueva ventana donde va a aparecer aquí un botón que dice More, que va a servir de ayuda. Entonces, aquí va a aparecer el nombre del algoritmo, la sinopsis o, digamos, todas sus generalidades y las opciones que se pueden cambiar. Por ejemplo, acá tenemos un Bayes Net, que quiere decir una red bayesiana. Este algoritmo específicamente aplica cuando nosotros tenemos atributos con relaciones no lineales de causa-efecto, algo como más similar a los sistemas complejos. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es una red bayesiana un poquito más compleja para mirar esas causas no lineales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el batch size, que podemos cambiarlo, debug, que si mirar las capacidades o no. Acá tenemos estimadores, donde podemos, por ejemplo, cambiar varios. Por ejemplo, tenemos Net Estimator, BMA Estimator, Multinomial Estimator, Simple Estimator. Estos estimadores son, digamos, como subalgoritmos que lo que hacen es determinar la forma de optimización de la red. Entonces aquí ya estamos viendo es la parte de optimización como tal. Y aquí dice que el algoritmo de búsqueda, entonces por ejemplo tenemos todos estos, Genetic Search, Climber. Acuérdate que por ejemplo la búsqueda genética es un algoritmo metaheurístico que nos va a hacer una optimización no de óptimo local, sino de óptimo global, después de generar, digamos, varias iteraciones. Entonces aquí uno puede configurar todo eso. Yo te recomiendo que analices muy bien estas ventanas que se despliegan y si no, pues que me hagas pregunta a través de la caja de comentarios. Ahora te voy a decir cuándo se utiliza Navy Bayes. El Bayes ingenuo o Navy Bayes es cuando nosotros queremos simplificar el modelo y queremos tener un tiempo de procesamiento muy rápido. Asimismo, cuando queremos obtener estadísticas descriptivas muy claras. Acá esto trabaja bajo el supuesto de que
la respuesta, digamos, las clases en esa variable de respuesta son totalmente independientes, en este caso que no y sí, son totalmente independientes. Como en este caso nosotros tenemos un ejercicio, un dataset donde la variable y es binaria, solo tenemos un no y un sí, podría funcionar muy bien. Ya digamos en casos donde se requiera mayor complejidad, tal vez Navy Valle se nos quede cortos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ahora voy a escoger por aquí el Navy Valles, le damos clic acá, entonces vamos a tener unas opciones diferentes. Ahora tenemos un Navy Valles Update Table, que te recomendaría utilizarlo cuando necesitas incorporar nueva información constantemente a los datos de entrenamiento. Esto, por ejemplo, puede ser en un programa de Big Data que va incorporando pues nuevas cosas, entonces los datos de entrenamiento deben ir cambiando como su forma de funcionar. Y tenemos el Bayes Multinomial Text, que es el que te digo que sirve para hacer análisis de strings de cadenas, por ejemplo, para correlaciones de sentimiento negativas, neutras o positivas, que generalmente van asociadas a -1, 0 y 1. Resulta que en la salida de estos algoritmos, pues hay cosas que están en común y otras que no. Recordemos que todo lo que es el summary y la matriz de confusión va a ser igual para todos los algoritmos, sean bayesianos o no. Todos nos van a arrojar esto, que eso lo vimos en el tutorial anterior. Ahora yo me voy a encargar de explicarte primero esta exactitud detallada por clase, porque acá hay unos indicadores que yo te quedé viendo en el tutorial anterior, y por otra parte también vamos a ir viendo las cosas que son respectivas del output de cada uno de los algoritmos que pueden cambiar. Por ejemplo, en este Bayes.net, que es el que tenemos por acá, nosotros tenemos unos log-score que vienen a ser medidas de error y de entropía y de incertidumbre que van aparte de las otras medidas de error que ya habíamos visto, que eran, digamos, este estadístico capa y el error cuadrático medio, etcétera. Ahora, para todos estos log son indicadores precisamente generados con cálculos de logaritmos. Cuanto más tengamos un número más negativo, más hacia menos infinito, quiere decir que hay una mayor entropía y una mayor incertidumbre en los datos, con lo cual estamos diciendo que en este caso está detectando que efectivamente en esa red hay mucha entropía. ¿Eso qué quiere decir? Que está teniendo hacia el desorden o hacia el caos. Pero ahora sí centrémonos entonces en esta tabla que te la voy a explicar. Recuerda que Taper rate quiere decir true positive rate o los verdaderos positivos. Ese coincide con este de acá de instancias correctamente clasificadas. Por ejemplo, teníamos que de un total de 4.521 instancias, 87,81% de instancias fueron correctamente clasificadas. Esto coincide con este 87,8. Ahora tenemos el false positive rate o tasa de falsos positivos, es decir, instancias que fueron clasificadas como positivas, pero estuvieron mal clasificadas. Aquí nos da el 53,5%, que no coincide con este 12,18 porque esto es sobre el total de instancias. En cambio, acá es lo que se clasificó mal sobre los positivos. ¿Listo? Luego vamos a ver esto de aquí para allá, desde Precision hasta PRS Area, que realmente lo que son como ratios, como indicadores que van a basarse en estos TP y FP. Entonces, yo abrí un documento de Word para que puedas ir viendo, digamos, las ecuaciones y que te quede más claro. Por ejemplo, precisiones positivos verdaderos o TP sobre positivos verdaderos o TP más positivos falsos, que eso quiere decir FP. Es decir, que precisión lo que está mostrando es cuánto se clasificó bien de todo lo que se clasificó como positivo. Entonces estamos diciendo de todo lo que tuvo como ese error de positivo, cuánto es positivo verdadero. Entonces aquí, por ejemplo, nos está dando que precision es de 87.1, que sin irnos a un sobreajuste, a un overfitting, pues es un buen indicador. Ahora vamos con el recall. Entonces recall es positivos verdaderos sobre positivos verdaderos más falsos negativos, es decir, lo que está clasificando bien sobre todo lo que sería positivo, porque es que estamos diciendo que un falso negativo es algo que clasificó como negativo, pero clasificó mal, o sea, era positivo. Entonces el recall es lo que clasificó bien sobre todo lo que realmente es positivo. Espero hayas entendido la diferencia de precision y recall, donde aquí tenemos un valor de 87,8%, pues que se acerca mucho al de precisión. Digamos que hay un buen balance entre esos dos.
precisamente eso le da apertura al F-Measure, que lo que hace es medir la armonía o el balance entre recall y precisión. Entonces se calcula como 2 por precisión por recall sobre precisión más recall. Entonces, entre mayor sea el valor, quiere decir que hay mayor balance entre esos dos ítems, donde tenemos un 87,4, lo cual pues es un indicador bueno. Luego tenemos el coeficiente de correlación de Matthews, que si bien es un coeficiente de correlación, quiere decir que es un valor que va entre -1 y 1, que se va a calcular con esta ecuación teniendo en cuenta verdaderos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos. La cuestión es que si tenemos uno, indica una clasificación perfecta, o sea, donde no hay equivocación, será una clasificación aleatoria, es decir, que está clasificando correcta o incorrectamente simplemente por cuestiones del azar, y -1 quiere decir que estamos teniendo el modelo volteado y está clasificando totalmente inverso, que sería lo peor, o sea, que lo de sí lo clasifique como no y viceversa. En este caso, lo que estamos obteniendo es un valor del 36, de 0,366, más o menos cercano entre el 0 y el 1, quiere decir que hay una correlación positiva, pero aún así no estamos encontrando una total correlación como para que el modelo tenga total claridad de cuándo es positivo y cuándo es negativo. Eso me está indicando que todavía hay confusión ahí. Luego tenemos el Rock Area, que realmente es un área bajo la curva, o sea, esto es un recurso gráfico que se va a calcular como falsos positivos sobre falsos positivos más verdaderos negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos mirando lo que se calificó mal, porque son falsos positivos, dividido entre los falsos positivos y los verdaderos negativos, o sea, falsos positivos y verdaderos negativos quiere decir todo lo negativo del modelo. Entonces estamos mirando qué clasificó mal sobre todo lo negativo. Entonces aquí nos está dando 86,1. O sea, esto básicamente, para que lo entiendan mejor aquí en la matriz de confusión, aquí nosotros, diferente a la diagonal, por ejemplo, aquí podríamos ver que efectivamente se clasificó mal en este ítem, o sea, se está clasificando como no estos que deberían ser, si por ejemplo aquí este sería falsos negativos. Y finalmente tenemos la otra área bajo la curva, que es el PRC, que entonces traza la precisión frente al recall para diferentes umbrales. Es decir, que es una curva que asocia recall con precisión, más o menos como hace el F-Measure, y me dio 91,6. En general, entonces yo te podría decir que este es un modelo que tiene aún bastante incertidumbre, que pese a que hay un 87-81 distancias clasificadas correctamente, se están despreciando. En este caso hay muchos, lo que yo te indicaba por acá, y es mal, o sea, esto sería que eran sí y que fueron clasificados como no. Hay muchos sí que fueron clasificados como no, serían falsos negativos. Hay muchos falsos negativos en este modelo. Entonces, ahora nosotros podemos irnos por los otros modelos. Por ejemplo, ahora en Navy Valles hay unas cosas que aparecen diferentes. Por ejemplo, acá, como yo te lo había indicado, este modelo sirve para obtener estadísticas descriptivas de una manera muy clara, donde, por ejemplo, para los atributos que son variables numéricas, vamos a tener, por ejemplo, media, desviación estándar, etcétera. Y para las variables que son categóricas, entonces vamos a tener algo similar a tablas de frecuencias. Luego, más abajo, simplemente vamos a repetir, entonces aquí matriz de confusión summary y el detailed accuracy by class, que te lo acabo de explicar. Ahora vamos con el update table, que entonces también nos va a dar, porque es una derivación del Navy Bayes, las mismas estadísticas descriptivas. Y finalmente tenemos el Navy Bayes multinomial text, que este, como es para tipo string, sí presenta cosas diferentes. Por ejemplo, aquí aparece modelo de clasificación, tamaño del diccionario 0, la frecuencia independiente de cada clase es 4001 contra 522 de no y sí. Y entonces aquí estamos diciendo que los textos que son clave, digamos esos delimitadores, van a ser no y yes. Acuérdate que estos modelos, yo te lo voy a poner acá, por ejemplo, el multinomial text, tienen una cosa que son los tokenizer, que son los delimitadores. Acuérdate que los delimitadores o los tokenizer lo que muestran es cuáles serían esas caracteres claves, por ejemplo, para separar palabras. Digamos, si yo tengo en un diccionario 5 palabras, entonces voy a decir que esas van a ir separadas por coma. Entonces, cada vez que encuentre una coma, los va a separar. Ahí es importante que tenga en cuenta esos tokenizers. Incluso acá hay, por ejemplo,
stop words, que viene a ser, por ejemplo, que cuando aparezca esta palabra, entonces no la considere, frene ahí el algoritmo, etcétera. Son palabras disparadoras. Y luego vuelve y aparece el summary, el detail, la accuracy by class, etcétera, etcétera. Entonces ahora, para finalizar este tutorial, entonces miraríamos, bueno, ¿cuál sería el mejor algoritmo? Entonces tenemos el Bayes.net, que es de 8781. Tenemos una correlación un poco baja, acá hay este problema. En el Navy Bayes, entonces vamos a encontrar un poco menor de instancias correctamente clasificadas, pero encontramos un MSC, una correlación de Matthews un poco más alta. Estamos diciendo que este modelo Navy Bayes está mostrando como una mayor correlación de los patrones para clasificar entre sí o no. Eso de todos modos ayudaría un poquito como a la generación, a la disminución de la incertidumbre. El object table da exactamente igual, por lo que no le movimos, digamos, ningún parámetro adicional, y el multinomial text, entonces aquí aparece, por ejemplo, que no, como tiene FP rate, CTP rate de 0, entonces, porque está tomando solo una clasificación, o sea, no está tomando solo no y yes, sino cuándo es no y cuándo no es no, algo así. Está tomando solo una palabra clave, entonces aquí va a aparecer 000, entonces hay algunas matrices que no nos da. Si bien, digamos, la precisión es más alta, entonces yo prescindiría de este porque nosotros no estamos haciendo un análisis de sentimientos, entonces con clic derecho acá van a ir apareciendo esas opciones que vamos a ir viendo más adelante. Eso también tengo que irte lo explicando. Ahora, de los que nos quedaron tenemos el Bayes, el Object Table también lo eliminaría, dice el Result Buffer, y entonces diría que está entre estos dos. Bayesnet tiene mayor instancias correctamente clasificadas. Acá tenemos 251 y 342, 240. Estamos viendo que Navy Bayes tiene el caso opuesto, tiene muchos falsos, muchos acá esto sería A, que sería sí, sí, tiene muchos falsos positivos, y este tiene muchos falsos negativos. En este caso, y que tenemos una cantidad de instancias correctamente clasificadas, ahí sería cuestión del investigador determinar qué es peor. ¿Es peor tener un falso positivo o es peor tener un falso negativo? Miremos esta situación en general. Estamos diciendo que este dataset es la determinación de si una persona adquiere o no el producto dado una campaña de marketing. ¿Qué le cuesta más a la empresa? Clasificar falsos positivos o falsos negativos. Falso positivo sería que yo digo, no, esta persona sí adoptó el producto cuando realmente no lo adoptó. Y falso negativo sería como esta persona no adoptó el producto cuando realmente sí. Para la empresa, digamos, en este caso yo consideraría que sería peor un falso positivo, es decir, no, en la campaña de marketing fue supremamente bien, y resulta que no todas las personas que aparecen ahí adquirieron el producto, es una pérdida. Eso quiere decir que yo me quedaría con el que tiene más falsos negativos, positivos, es decir, yo me quedaría falso positivo, o sea, sí decimos que tan cuando no. Sí, efectivamente, yo me quedaría entonces con el Navy Bayes para esta ocasión. Si tienes alguna duda adicional acerca de cómo se escogen estos modelos, cómo se escoge esta clasificación, cómo se parametriza, anótalo ahí en la caja de comentarios, y si no te has suscrito al canal, hazlo en este mismo instante y dale click a la campanita porque se vienen más contenidos en inteligencia artificial. Recuerda que Globus son decisiones inteligentes.